Bienvenidos a la clase número 17 del curso de Álgebra 2. En esta ocasión vamos a trabajar una función denominada la función parte entera. Para eso vamos a tomar una función, f que va a tener como dominio el conjunto de los números reales y como recorrido el conjunto de los enteros. A esta función le vamos a asignar una regla de correspondencia que va a tomar un número x en el dominio, es decir, entre los números reales, y ese x lo va a transformar en un x en doble corchete, ¿verdad? Es decir, que f transforma x en un x que está en un doble corchete. Y ese x que está en el doble corchete va a ser igual a n si solo si cumple la condición que x va a ser menor que n más 1 y mayor o igual que n. Es decir, que a esta función f que actúa de r en z, que toma un x en r y lo transforma en un f de x igual a x en un doble corchete, debe de cumplir la condición que x en el doble corchete va a ser n si solo si x es menor que n más 1 y mayor o igual que n. A esta función le vamos a conocer como la función parte entera del número real x. Es decir, que la función parte entera es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo recorrido es el conjunto de los números enteros. Veamos algunos ejemplos. Supongamos de que queremos encontrar la parte entera del número pi, es decir, f de pi va a ser igual a tener a pi en el doble corchete, ¿no? Que sería la parte entera de pi. Bien, nosotros sabemos de que pi se puede aproximar a través de la calculadora, ¿no? Como un 3.14, 15, 92, 65, 35. Esa es una aproximación de pi. Ok. Pero nosotros sabemos de que pi es mayor que 3, ¿no? Porque pi es 3.14, es mayor que 3. Y 3 es mayor que 2. 2 es mayor que 1. 1 es mayor que 0. Y así sucesivamente. 0 es mayor que menos 1. Y menos 1 es mayor que menos 2. Y menos 2 es mayor que menos 3. Así que ahí tenemos todos los enteros menores que pi, ¿verdad? Enteros positivos y enteros negativos menores que pi. Entonces, la parte entera de pi sería el entero más próximo a pi. En este caso, ¿cuál sería el máximo de los enteros menores que pi? O el entero más grande o el entero más próximo a pi. En este caso, nosotros sabemos que el entero más próximo a pi, en este caso que sería el máximo, es 3, ¿no? Por lo tanto, la función f de pi, que sería la parte entera de pi, va a ser igual a 3, ¿no? Que sería el entero más próximo a pi. Es decir, que la función la función parte entera, no es más que encontrar el entero más próximo al valor que nos han dado. En este caso, al valor de x, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros analizamos la relación general, el entero más próximo a x es n, ¿no? Por eso la parte entera de x se define como n, porque ese sería el entero más próximo a x, ¿verdad? Ok. Si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, si nos quisieran encontrar en la parte b, en ejemplo b, f de 9 quintos. F de 9 quintos es encontrar el entero más cercano a 9 quintos o la parte entera de 9 quintos. Bueno, si hacemos una transformación en decimal, el 9 quintos no es más que 1.8, ¿no?
Y si tomamos 1.8, que equivale a 9 quintos, 1.8 es mayor que 1, ¿no? Y 1 es mayor que 0, y 0 es mayor que menos 1. Y de esta forma sucesiva podemos encontrar muchos valores enteros menores que 1.8. En este caso, el entero más próximo a 1.8, que sería el máximo, es 1, ¿no? Por lo tanto, la parte entera de 9 quintos, definida como 9 quintos en un doble corchete, es igual a 1, ¿no? Porque el entero más próximo a 1.8, que es 9 quintos, es 1. Ok. Continuamos y vamos a encontrar la parte entera de 3. En el ejemplo C, f de 3 sería la parte entera de 3. En este caso nosotros sabemos que 3 es mayor o igual que 3. Y que 3 es mayor que 2, y que 2 es mayor que 1, y que 1 es mayor que 0. En este caso, el entero más próximo a 3 es el mismo 3, ¿no? Por lo tanto, la parte entera de 3, que sería escribir el 3 en un doble corchete, es 3, ¿no? Es decir, que si nosotros trabajamos o queremos encontrar de manera general para un n positivo, ¿verdad? La parte entera de ese n, que sería el n en doble corchete, pues es exactamente el mismo n, ¿no? Para el caso de enteros positivos. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la parte entera de 5, que sería f de 5, escribo el 5 en un doble corchete y eso yo sé que automáticamente me va a reproducir un 5, ¿no? Porque estoy trabajando con un entero positivo, ¿verdad? Es posible que eso se pueda generalizar más adelante para valores negativos, pero hasta el momento lo vamos a dejar para valores positivos. Bien, continuamos. Vamos a encontrar en el ejemplo D la parte entera, es decir, f de 2 tercios, la parte entera de 2 tercios. Ok. Bueno, si hacemos una aproximación, 2 tercios equivale a 0.66, ¿no? Esa es una aproximación. Y nosotros sabemos que 0.66, eso es mayor que 0, ¿no? Y que 0 es mayor que menos 1 y que menos 1 es mayor que menos 2. Por lo tanto, el entero más próximo a 0.66 es 0. Por lo tanto, significa que la parte entera de 2 tercios es 0, ¿no? Que sería el entero más próximo a 2 tercios. Ok. Bien. Veamos un ejemplo para valores grandes. Estamos en el ejemplo D, vamos al ejemplo F, ¿no? Supongamos que nos piden encontrar f de 1234.3457. Bueno, y eso no es más que la parte entera de ese número, ¿no? 1234.3457. Bueno, en este caso es un número positivo, ¿no? Y pues nosotros sabemos que la parte entera va a ser 1234, porque 1234 es el número más cercano a 1234.3457. Ese sería el entero más cercano. Bien, continuemos. Vamos a trabajar otro ejemplo. Supongamos ahora que en el ejemplo nos están pidiendo, nos piden encontrar la parte entera de menos la raíz de 35. En este caso es un número negativo, ¿no? Nosotros sabemos de que la raíz de menos 35 lo puedo aproximar a un número decimal que sería 5.9160 79 783.
Ahí tenemos un número, una aproximación para algunos decimales de menos raíz de 35. Ok, bueno, si analizamos sabemos de que para no escribir el número voy a representar el menos 5.91, 60, 79, 78, 3. Este numerito es mucho más grande que menos 6, ¿no? Y menos 6 es mayor que menos 7. Y menos 7 es mayor que menos 8. Recordemos que entre más me alejo a la izquierda del 0, el número se vuelve más pequeño. Bien. Ahora bien, ¿quién es el entero más cercano a menos 5.91? En este caso, el entero más cercano a menos 5.91 sería menos 6, ¿verdad? De esa forma, la parte entera de menos raíz de 35 no es más que menos 6, ¿no? En este caso es un número negativo. Ok. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora nos piden encontrar la parte entera del seno de 240 grados. Bueno, si hacemos una evaluación en la calculadora, si yo encuentro el seno de 240 grados, eso me lo aproxima a un menos 0.86, 60, 254. Ok. Resulta que menos 0.86, 60, 254, ese número es mayor que 0, ¿no? Y 0, perdón, en este caso sería mayor que menos 1. Sí, perdón, acá. Porque estoy a la izquierda de 0, ¿verdad? Aquí está, si lo hacemos en la recta real, aquí está menos 0.8660, 254, y aquí estaría 0, ¿no? Entonces voy a la izquierda, el siguiente sería menos 1. Y el siguiente sería menos 2 y el que sigue sería menos 3. En este caso, el entero más cercano a menos 0.8660, 254 es menos 1. Así que la parte entera del seno de 240 grados no es más que menos 1. Bien. Ok. Ahora encontremos la parte entera de menos 7. Ok. Menos 7 es mayor o igual que menos 7, ¿no? Pero menos 7 es mayor que menos 8. Y menos 8 es mayor que menos 9. Bien. Significa entonces, perdón, acá sería mayor, ¿no? Tengo que eliminar el igual acá. Ok, porque menos 7 es mayor o igual que menos 7, pero menos 7 es mayor que menos 8, porque voy a la izquierda, ¿no? Acá tengo menos 7, acá está menos 8, acá está menos 9. Entonces, en este caso, el entero más próximo a menos 7, pues es el mismo, ¿no? De esa manera, el máximo entero o la parte entera de menos 7 es menos 7. Ok, ¿qué significa entonces? Que si yo estoy trabajando con enteros positivos, es decir, que si x pertenece a z, la parte entera de x, pues es el mismo, ¿no? X, independientemente sea positivo o negativo, ¿no? Eso ocurre únicamente si x es un entero, ¿no? Para casos de valores reales, la situación cambia y hay que analizar cada caso. Ok, avanzamos y vamos a llegar a las características de la función parte entera. Entonces vamos a analizar algunas características. Bueno, dentro de las características de la función f de x igual a la parte entera de x, pues nosotros sabemos que el dominio, por definición, es todo R, ¿no? No hay restricciones para los valores de x. Y el rango, ya vimos de que es los enteros, ¿verdad? Bien, para hacer una gráfica de esta función, vamos a tomar de referencia
un cuadro, ¿no? Vamos a tomar un cuadrito por acá, vamos a construir una tabla de valores y vamos a tomar algunos valores. Bien, acá voy a tomar valores para x, ¿verdad? Y valores de la función f de x, que sería la parte entera de x, ¿no? Bien, y vamos a tomar valores desde menos 3. El intervalo desde menos 3 a 2. De esa manera voy a ir tomando los intervalos. Es como que yo esté graficando de menos 3 a 3, ¿no? Desde menos 3 a menos 2. Es decir, voy a trabajar en el intervalo de menos 3 a menos 2. Luego voy a trabajar en el intervalo de x mayores que menos 2 y menores que menos 1. Luego en el intervalo de los x mayores que menos 1 y menores que 0. Luego en el intervalo de los x mayores iguales que 0 y menores que 1. Luego en el intervalo de los x mayores que 1 y menores que 2. Luego en el intervalo mayores de x valores mayores que 2 y menores que 3. Es decir, que estoy graficando en el intervalo de menos 3 a 3. Luego menores que 4 y mayores que 3. Y ese es el comportamiento, ¿verdad? Bueno, si nosotros analizamos el intervalo de menos 3 a menos 2, ¿verdad? El entero más próximo a x, en este caso, ¿verdad? Va a ser menos 3. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que tenemos allí? Que x es mayor o igual a menos 3. Entonces el entero más próximo, si nosotros analizamos acá, aquí tengo menos 2 y aquí está menos 3. Y estoy analizando el intervalo cerrado en 3 y abierto en 2, ¿no? Porque estoy diciendo que x es mayor o igual que menos 3 y menor que menos 2. Por lo tanto, estoy en el intervalo de menos 3 a menos 2, cerrado en menos 3 y abierto en menos 2. Pero aquí en el entero, en ese intervalo, pues en ese caso, menos 3, ¿no? Lo mismo hago para el siguiente intervalo. El intervalo cerrado en menos 2 y abierto en menos 1. La parte entera de ese intervalo va a ser menos 2, porque los demás valores que están en ese intervalo son valores menores que menos 1, ¿verdad? Son decimales. Para el intervalo de menos 1 a 0, el entero en este caso es menos 1. Y así de esa forma, en el intervalo de 0 a 1 es 0, en el intervalo de 1 a 2 es 1, y en el intervalo de 2 a 3 es 2, y en el intervalo de 3 a 4 es 3. De esa manera encuentro los valores para cada uno de los intervalos, ¿no? Es decir, encuentro el valor o la parte entera en cada uno de esos intervalos. Bueno, ahora vamos a construir un plano cartesiano. Aquí tengo mi eje Y y luego voy a graficar mi eje X. Mi eje X. Y vamos a asignar una escala. Este es 1. Vamos a suponer que es 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahora vamos a tomar los intervalos. Aquí voy a decir que este es menos 1. Aquí tengo menos 2. Y aquí tengo menos 3. Y por acá está el intervalo de 0 a 1, el intervalo de 0 a 2, el intervalo de 2 a 3. Ok. Ahora vamos a analizar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ok. En el intervalo de menos 3 a menos 2, la parte entera, en este caso, ya vimos de que es menos 3, ¿no? Menos 3. Aquí estaría cerrado en menos 3
pero para todos esos valores de menos 3 a menos 2, la parte entera sigue siendo 3. Y va a estar abierto en menos 2, ¿verdad? Porque no incluye el intervalo. Ahora, de menos 2 a menos 1, la parte entera es menos 2. Entonces va a estar cerradito en 2, pero recuérdense que va a estar abierto en menos 1. Ok, si nosotros analizamos esta parte, vemos de que para un valor en la parte inferior es abierto y en la parte superior es cerrado. Recordemos que un elemento X en el dominio no puede tener dos imágenes en el recorrido para que sea función. Por eso vemos de que la función deja abierto y toma cerrado el siguiente valor. Ok, continuamos. En el intervalo de menos 1 a 0, la parte entera y es menos 1, ¿no? Pero para todos esos valores siempre va a ser menos 1, pero va a estar abierto en 0. Ahora, para el intervalo de 0 a 1, va a estar cerrado en 0 porque en ese intervalo la parte entera es 0, pero va a estar abierto en 1. De 1 a 2, pues de 1 a 2 la parte entera es 1, va a estar cerrado en 1, pero va a estar abierto en 2. Y de 2 a 3, pues la parte entera es 2, va a estar cerrado en 2, pero estar abierto en 3. Y de esa forma se construye la función f de x, que sería la parte entera de x, ¿verdad? Bien, lo hacemos a través de identificar el entero en el intervalo que estamos trabajando, ¿verdad? El entero más próximo al intervalo en el que estamos trabajando. Ok. Bien, algunas características de esa función, pues ya vimos de que se intersecta tanto en x y y en el origen, ¿no? En el x y y igual 0. También vemos de que si analizamos, por ejemplo, desde menos 1 a 0, cualquier valor en este intervalo, la imagen va a ser menos 1, ¿no? Es decir, que en cada uno de esos intervalos la imagen es constante, ¿verdad? La imagen es constante.